Nesta ñuguentama voy a facer un capítulo un poquitín diferente, un poquitín especial. Voy a ponerme un poquitín serio para falar del sentido del humor. Eso fue un poco raro. Y creo que estamos en el momento para falar de ello. Y voy a aprovechar la oportunidad que me da Play Presta para poder expresarme del tema. Hoy vamos a falar de las cosas serias del humor. ¿Visteis cómo lo metí ahí, Las cosas serias del humor, el título del programa y del que nosotros, la cabecera, anda. Y el humor ya algo serio porque reír ya una de las pocas cosas que fan que pague la pena la vida. Y más, si lo pensamos, ¿ocurre algo con lo que disfrutemos más que con la risa? Val, sí, no soy fatu, sí, val, hay una cosa con la que disfrutamos más que con la risa. Pero quitando eso, la risa está en segundo lugar. Y no muy yoñe de... Pasa droga y come rabos. Eso. Buenos días. Paradójicamente, el humor consíguese a través del drama. O dicho de otra forma, ¿para qué va humor de alguien tiene que sufrir? Si no es prácticamente imposible. Puede parecer que lo estoy llevando al extremo, pero vamos a pensar en lo más blanco que se nos ocurra, en Mr. Bean. En este sketch vemos a Mr. Bean bien confiado enfrentarse a un examen cuando llega la primera pregunta y vemos que no la sabe. La reacción de Mr. Bean es graciosa porque sabemos que está pasándolo mal, porque no sabe la respuesta. Y todo el sketch se basa en lo mal que lo pasa tratando de atopar de alguna forma de salir de ese problema, del que todos tuvimos de alguna vegada. Además, el sketch finaliza con un punchline perfecto, en el que 5 minutos antes de acabar el examen, ve que la pregunta que sabía estaba al otro lado de la fuella. Un punchline, por cierto, y la forma de rematar un chiste. En el famoso y machista chiste del perro de mis tetas, el punchline sería: no, pero me gustaría verles. Pucharra. Otra forma de conseguir humor y es romper con lo que se espera. Si tú estás en una oficina con una montonera de gente vestido de traje y con tarabica y de sopito aparece un paisano vestido de traje baño, eso es gracioso, no es lo normal. Pelacueta, si estás en una piscina con un montón de gente con traje baño y ese mismo paisano aparece con el traje y la tarabica, eso también es gracioso porque está rompiendo la norma del otro sentido. El humor y el amor parecense en muchísimas cosas, pero hay una cosa en la que se parece mucho y de la que no se fala tanto. Tanto el humor como el amor manquen. Lo bueno que tiene el humor es que tiene la habilidad de bancar a todos los yaos. A mí prestábame mucho en TV este programa de Vaya Semanita, que estaba en un sketch metiéndose esgalla con los etarres y en el siguiente sketch estaba metiéndose esgalla con la familia real. No tenían ningún filtro. Podían hacer de vez chistes que mancaren un poco porque todos sabíamos que era ficción. Y es como ese collacio tuyo que llega de sópitu y tú que estás con la dieta aguando por un cachopu, diste: ¿qué? ¿Engordaste? ¿Quieres matarlo? Pero sabes que está de broma y que lo fae con buena intención. Por cierto, Luis, ¿qué tengo aquí? ¡Masha! Fiu puta. Con esto, ¿qué quiero decir? Que estoy defendiendo los chistes de Arévalo o el famoso sketch de la mujer maltratada de Martes y 13. No del todo. El humor, por lo general, es esclavo del su tiempo. Y cuando Arévalo contaba lo que supongo que no puedo llamar de otra forma, chistes de mariquitas, facíase porque en ese momento teníase esa imagen de ese colectivo en concreto. Gracias a Dios, las cosas anguaño cambiaron a esgalla y ahora sabemos que esa imagen no es la realidad. Por eso ahora, cuando escuchamos uno de esos chistes, no nos faen gracia, sino que nos producen refugo. En cuanto al famoso sketch de la mujer maltratada de Martes y 13, y un sketch que nos da bastante vergüenza cuando lo vemos ahora, pero hay que tener en cuenta que en ese momento no se tenía la información que se tiene anguaño, veíase como algo por desgracia común. Si ahora no nos fai gracia, y es porque sabemos que hay un problema real, que es muy grave,
y que falta mucho por desgracia para que te haya superado. Algo semejante pasaba con el gran dictador de Chaplin. Él hizo chistes que reconoció después que no me prestó hacer porque él desconocía lo que los judíos estaban sufriendo. Porque ahora el gran dictador sí nos fai gracia, porque hay un problema que ya te ha superado y porque vemos bien Johnny en el tiempo. Después de todo, drama más tiempo igual a comedia. Por eso no puedo culpar a los humoristas que hacían este tipo de chistes de su época, porque entiendo que ya era una época distinta a la de anguaño. Culparíalos si lo hicieran ahora mismo, porque entonces ya no lo estás haciendo con la intención de hacer rir, sino con la intención de hacer una especie de discurso de odio. Así que la próxima vegada que te atopes con un chiste que te ofenda, ten en cuenta dos cosas: que esa persona lo más seguro y que quiera hacerte rir, y que si te ofende probablemente sea por falta de información. Si te parece que se pasó, explícalo educadamente en sin enfadate, y de xuro que él va a dar un poquitín de vergoña y pedirate perdón. Cosa que ya pasó, por ejemplo, con el sketch que pasamos en La mujer maltratada, del que Millán Salcedo pidió perdón de ellos vegais. En cuanto al debate de si hay que poner yendes al humor, yo creo que no tengo ninguna duda de que non. El sentido del humor ye coetáneo y es esclavo del su tiempo, esclavo de la sociedad, esclavo de caún. Y es muy difícil, yo diría que imposible, poner yendes al humor. En el momento que pones yendes al humor, estás matando el humor directamente. Estamos poniéndonos muy serios.